Hola, futuros profesores de español, bienvenidos a nuestra clase de hoy. Soy Miss Nieto y hoy vamos a profundizar en la adquisición del lenguaje, un concepto clave que necesitan dominar para el examen LOTE. Al final de este video, no solo entenderán qué es la adquisición del lenguaje, sino también cómo aplicar este conocimiento en sus futuras clases. Vamos. Primero, definamos adquisición del lenguaje. Es el proceso natural por la cual los seres humanos aprenden un idioma, especialmente durante la infancia. A diferencia del aprendizaje formal, que implica estudiar reglas y gramaticales y listas de vocabulario, la adquisición del lenguaje ocurre de manera inconsciente a través de la exposición al idioma en la vida cotidiana. Por ejemplo, piensen en un niño. Aprende su primer idioma. No se sienta con un libro de texto, escucha a sus padres, hermanos y amigos y poco a poco comienza a hablar. Esto es adquisición, no aprendizaje. Ahora vamos a desglosar las etapas de la adquisición del lenguaje. Estas etapas son cruciales para entender cómo sus futuros estudiantes aprenden español. Etapa número 1. Etapa de preproducción. Etapa silenciosa. En esta etapa los estudiantes están mayormente en silencio, están absorbiendo el idioma pero aún no lo producen. Por ejemplo, un niño podría escuchar canciones en español o ver caricaturas, pero no hablar mucho. 2. Producción temprana. Aquí los estudiantes comienzan a usar palabras sueltas o frases cortas. Por ejemplo, un niño podría decir agua cuando tiene sed o mamá para llamar a su madre. Etapa número 3. Emergencia del habla. En esta etapa los estudiantes empiezan a formar oraciones simples. Por ejemplo, podrían decir yo quiero agua en lugar de solo agua. Etapa número 4. Fluidez intermedia. Ahora, los estudiantes pueden formar oraciones más complejas y participar en conversaciones. Pueden cometer errores, pero capaces de comunicarse efectivamente. Ahora vamos a ver etapa número 5, fluidez avanzada. En esta etapa, los estudiantes tienen una fluidez casi nativa. Pueden entender y producir el idioma con facilidad, incluso en contextos académicos o profesionales. Ahora hablemos de cómo ocurre la adquisición del lenguaje. Según la hipótesis del input de Stephen Krashen, los estudiantes adquieren el lenguaje mejor cuando reciben input comprensible. Esto significa que necesitan estar expuestos a un idioma que esté un poco por encima de su nivel actual, lo que Krashen llama I+1. Por ejemplo, si un estudiante conoce vocabulario básico en español, podrías introducir oraciones un poco más complejas o palabras nuevas en contexto. Esto ayuda a su cerebro a adquirir el lenguaje de manera natural, sin abrumarlos. Otro concepto importante es la hipótesis del filtro afectivo, también de Krashen. Esta hipótesis dice que los estudiantes adquieren el lenguaje mejor cuando se sienten cómodos y motivados. Si un estudiante está ansioso, estresado o avergonzado, su filtro afectivo sube, bloqueando la adquisición del lenguaje. Como futuros profesores, su trabajo es crear un ambiente de bajo estrés y apoyo, donde los estudiantes se sientan seguros para cometer errores. Por ejemplo, en lugar de corregir cada error, enfocándose en fomentar la comunicación y brindar retroalimento positiva. Ahora, hablemos del constructivismo y su papel en la adquisición del lenguaje. Según Jean Piaget, los estudiantes construyen conocimiento
a través de experiencias e interacciones con su entorno. Esto significa que la adquisición del lenguaje no es solo memorizar palabras, sino usar el idioma de manera significativa. Por ejemplo, si están enseñando español, podrían hacer que los estudiantes jueguen un juego donde usan palabras en español para descubrir objetos o acciones. Esto les ayuda a internalizar el lenguaje a través de la experiencia, no solo la repetición. Ahora hablemos de la hipótesis del periodo crítico. Esta teoría, propuesta por Eric Lemberg, sugiere que hay un periodo específico, desde el nacimiento hasta la pubertad, durante el cual la adquisición del lenguaje ocurre más fácilmente. Después de este periodo, se vuelve mucho más difícil adquirir un idioma con fluidez nativa. Por ejemplo, los niños que aprenden un segundo idioma antes de la pubertad tienen más posibilidades de hablarlo sin acento, mientras que los adultos pueden tener dificultades con la pronunciación y la gramática. Como profesores, es importante reconocer que los estudiantes más jóvenes pueden tener más facilidad para adquirir el español que los mayores. Pero eso no significa que los adultos no puedan aprender, solo podría requerir más esfuerzo. Finalmente, hablemos de la teoría de la interacción social, basada en el trabajo de Lev Vygotsky. Vygotsky creía que la adquisición del lenguaje ocurre a través de la interacción social. En otras palabras, los estudiantes adquieren el lenguaje interactuando con otros, especialmente con aquellos que tienen más dominio. Por ejemplo, si están enseñando español, podrían emparejar a los estudiantes con hablantes más avanzados o involucrarlos en actividades grupales donde tengan que comunicarse en español. Esto les ayuda a aprender a través del andamiaje o scaffolding, que significa recibiendo apoyo de otros mientras construyen sus habilidades lingüísticas. Ahora que hemos cubierto las teorías, hablemos de cómo aplicarlas en el aula. Aquí hay algunos métodos que pueden usar para promover la adquisición del lenguaje. 1. Respuesta física total. Este método implica usar movimiento físico para enseñar el lenguaje. Por ejemplo, podrían decir salta y hacer que los estudiantes salten. Esto les ayuda a asociar palabras con acciones, haciendo que el lenguaje sea más memorable. Otro, enfoque natural. Este método se enfoca en el input comprensible y la comunicación. En lugar de practicar reglas gramaticales, podrían usar situaciones de la vida real, cuentos y juegos para ayudar a los estudiantes a adquirir el español de manera natural. Último, enseñanza comunicativa del lenguaje. Este método enfatiza la comunicación real. Por ejemplo, podrían hacer que los estudiantes representen una conversación en un restaurante o reciban una carta a un amigo en español. El objeto es de que usen el idioma de manera significativa. Muy bien, futuros profesores de español. Esto es todo por hoy. Recuerden, la adquisición del lenguaje se trata de crear un ambiente donde los estudiantes puedan absorber y usar el español de manera natural, ya sea a través del input comprensible, la interacción social o experiencias significativas. Su rol es guiarlos en su viaje de aprendizaje del idioma. Buena suerte en su examen de lote y no olviden suscribirse para más consejos y estrategias que los ayudarán a convertirse en profesores de español increíbles. Hasta luego.